Entonces vamos a iniciar. ¿Me escuchan bien, verdad? Escucha bien, doctor. Listo. Ok. Esto es como que fuera un electrocardiograma, pero nada más que en sangre arterial. Sí, en sangre arterial. Acuérdense que hay sangre venosa y hay sangre arterial. Esta es una introducción para entender la interpretación de los trastornos del equilibrio ácido-base. En nuestro organismo siempre hemos hablado que todo debe mantenerse en un equilibrio. Y eso es importante para el metabolismo celular, porque un desequilibrio de ese tipo puede llevar, como vamos a ver más adelante, hasta muerte celular, disfunción de las funciones básicas celulares y disfunción, muerte celular. Con solo ver este alveolo, si le miramos acá, podemos ver entender los mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia. Por un lado, por la vía aérea entra aire, ¿verdad?, hasta llenar de oxígeno los alveolos, y por otro lado están los capilares, el capilar venoso y el capilar arterial, donde esta sangre venosa, que viene del tejido, que viene desoxigenada, al estar en contacto con el alveolo, a través de la membrana alveolo capilar, ocurre la difusión de los gases, del CO2 para el alveolo y poderlo exhalar, y el oxígeno para introducirlo entonces al capilar arterial, para que a través de la hemoglobina sea depositada el oxígeno y sea después diseminada a los demás tejidos a través del bombeo del corazón. Quiere decir que de aquí podemos ver algunos mecanismos fisiopatológicos de la hipoxemia. Si hay un trastorno en el que entre el aire al alveolo, por lo tanto, no va a haber suficiente cantidad de oxígeno para pasar al capilar. Eso se llama hipoventilación alveolar, que es un mecanismo fisiopatológico de hipoxemia. El otro trastorno es que esté obstruida, como en la tromboembolia pulmonar, ¿eh?, que esté obstruido el flujo sanguíneo, y por lo tanto entonces van a haber zonas bien ventiladas, pero no perfundidas, ¿de acuerdo? Y el otro es atravesando la membrana alveolo-capilar. Quiere que todo lo que altere la estructura normal de la membrana alveolo-capilar, llámese fibrosis pulmonar, por ejemplo, por inflamación y cicatrización, o líquido incluso en la membrana, todo eso entonces va a ocurrir que hay un trastorno para que se dé el intercambio gaseoso, lo que se le conoce como trastorno de difusión. Entonces, por un lado, entra oxígeno, miren, 104 milímetros de mercurio, pasa al capilar, sangre arterial, para que se cargue de oxígeno. Y aquí el capilar, que trae sangre venosa, trae CO2 para que se descargue en el alveolo y ocurra ese intercambio gaseoso. Los datos de gases arteriales generalmente vienen reportados de esta forma, porque la sangre se introduce, que incluso uno la saca de la arteria. Generalmente la sangre que saca es donde está el pulso arterial, porque como no es venosa, no se mete la aguja donde se mira la vena. Aquí es donde se palpa el pulso. Generalmente se agarra la arteria arterial. Donde ustedes sienten el pulso, ahí introducen con métodos de asepsia, introducen la hojita fina precargada de heparina para que no coagule, y una vez sacada la muestra de sangre arterial, que se mira rojita, macroscópicamente, si se mira oscura, uno puede sospechar que es venosa entonces. Porque donde siente el golpeteo del pulso de la arteria, ahí se introduce la aguja, no en forma perpendicular, sino que inclinada más o menos a unos 35 grados, por ahí 35, 40 grados. Una vez que se saca la muestra de sangre, que es mínimo 1 cc, se deposita entonces con la jeringa precargada de heparina, se deposita con hielo y es transportada en una bolsa de hielo donde va introducida la jeringa al gasómetro. Entonces se toma la muestra del gasómetro. En el gasómetro generalmente ahora ya son más modernos, pero generalmente uno pone los datos que le piden, como el nombre del paciente, la fecha ya está instaurada, miren la edad del paciente, el sexo. Entonces, esos datos que le pide, porque tiene que ver mucho también la presión barométrica, cómo está la presión barométrica entonces atmosférica, pero algunos que ya vienen entonces incluso estandarizados, y ellos solos se autocalibran a veces. Si no, tiene que calibrarlos uno. Cuando ya está procesada la muestra, tira una tirita de papel con todos, e incluso la mayoría ahora los gasómetros trae para también calcular electrolitos.
como en este, miren, reporta que sodio, potasio, calcio, hematócrito, miren, bicarbonato, exceso de vaso y la saturación de oxígeno. Para gases arteriales nos vamos a valer del pH, de la presión arterial de CO2, de la presión arterial de oxígeno en este caso, del bicarbonato, ¿no? De la saturación. Algunas veces para ver si es venosa miramos el total de CO2 y el exceso de base que nos va a servir a veces cuando no entendemos, no podemos clasificarla si es acidosis o alcalosis, el exceso de base nos ayuda. ¿Por qué es importante tener en cuenta algunos conceptos? Miren la relevancia que tiene el ion hidrógeno. Es el protón libre liberado de un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Porque miramos cuando decimos que es un ácido, que son moléculas que contienen, miren, esos iones hidrógenos y los liberan a una solución. El ácido libera los iones hidrógenos a una solución. Ejemplo, ácido clorhídrico. En cambio, la base es un ion o molécula que no lo libera, sino que más bien acepta un ion hidrógeno. El ejemplo clásico es el bicarbonato. Por lo tanto, entonces, cuando tenemos en cuenta y queremos ver los valores de la gasometría, expresado por el pH en este caso, que nos va a decir si es si está acidez o si está alcalinidad o está en rango normal. Entonces, el pH nos determina la acidez o la alcalinidad de la sangre en base a qué? A la concentración de iones hidrógeno, como vimos acá. ¿De acuerdo? Miren, altas concentraciones de iones hidrógeno bajan el pH a menos de 7,35. Entonces ya estamos hablando de acidosis. Bajas concentraciones de hidrógeno aumentan el pH sobre 7,45. Ya estamos hablando de alcalinidad. Quiere que ya podemos entonces primero ya entender y guardarnos en nuestra información que el pH normal a nivel de sanguíneo anda entre 7,35 y 7,45. Que miren la cantidad, lo normal que es la concentración de hidrógeno y hidrógeno. Si sube la cantidad de hidrógeno, el pH que baja. Si baja la concentración de hidrógeno, el pH más bien sube. Entonces, eso nos da el trastorno de acidez o de alcalinidad. Para saber lo anormal, tenemos que saberlo, ¿cómo se llama? Lo normal, tenemos que saber lo anormal. Permítame un momentito. Deme un segundo. Yo tengo problemas de reflujo. Y ahorita, como acabo de tomar café, me está molestando. Solo deme un segundito. Disculpe, ya. Bueno, para entender lo anormal, hemos dicho, tenemos que saber que lo normal. Y estos son los valores, entonces, de los gases arteriales. Y eso nos hace ver, entonces, y entender los trastornos. Miramos entonces cuando uno, y también incluso nos sirve para saber si la muestra que estamos tomando es venosa y no nos va a servir. Que ya sabemos, ya vimos, ya dijimos que el pH normal en sangre arterial anda entre 7,35 y 7,45. En cambio, cuando es venoso, miren, anda más abajo todavía. ¿Por qué? Porque tiene más CO2 y el CO2 es un ácido. Entonces anda entre 7,28 y 7,35, o sea, anda abajo del rango de 7,35. El CO2, lo normal, es entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Cuando es venoso, tiene que andar más arriba, porque es sangre que no es que viene cargada del CO2 de todos los tejidos que trae para oxigenarse precisamente. Entonces, miren, andan en 45 y 50, entre 45 y 53. El total de CO2, como habíamos dicho, miren, anda mayor en venoso que en arterial. El total de CO2 para si es arterial anda entre 22 y 29 y si es venoso anda entre 24 y 31. Vamos a ver, el bicarbonato, el bicarbonato anda entre 21 y 25. Generalmente nosotros decimos que anda entre 20 y 26 con una media de 24. Generalmente hablamos nosotros. Y cuando es venoso es igual, no cambia. La saturación, en este caso el oxígeno, miren,
Cuando es arterial anda entre 95 y 100%, y cuando es venoso ya sabemos que más bien va a mostrar hipoxemia importante entre 28 y 40. La saturación de oxígeno cuando es arterial va a andar normal entre 97 y 100%, y otras en la sangre venosa va a andar bajo, porque es sangre desoxigenada y va a andar la saturación entre 62 y 84. Estos valores nos hacen entender si estamos ante una muestra de sangre arterial o una muestra de sangre venosa. Y si miramos acá el exceso de base, miren, el exceso de base, el sangre arterial es más o menos 2.5, igual que en la sangre venosa. Eso hay que tener en cuenta el exceso base, porque vamos a ver un ejemplo donde posiblemente nos va el exceso base a decir si en qué trastorno andamos cuando estos valores andan prácticamente en rangos normales o no podemos diferenciarlo uno del otro. Ok. Estamos hablando de que estos valores que acabamos de hablar acá son a nivel del mar, porque conforme uno va avanzando en una altura, si no miran los alpinistas, la concentración de oxígeno va a ir disminuyendo a tal grado que después de, miren, si ustedes miran 8.000 pies, esta gente generalmente se ponen hasta oxígeno, e incluso tienen que bajar en forma gradual para que no ocurra edema de pulmón, bueno, y puedan incluso fallecer. Entonces, los niveles de oxígeno están de acuerdo si es a nivel del mar, o porque los valores, por ejemplo, de unos gases arteriales a nivel de la Ciudad de México no son los mismos que aquí en Honduras a nivel del mar, porque la altura de México es mucho mayor. Los valores normales de gases arteriales ya los dijimos, pero tomando en cuenta, porque los gases arteriales no solo se interpretan viendo cómo está el pH, el CO2 y el bicarbonato, y decir si es una acidosis o es alcalosis, sino que también ver cómo está el oxígeno, si hay hipoxemia o no, o hay normoxemia. Si miramos entonces los valores normales de oxígeno, hay diferentes tablas, hay concepciones a veces que difieren una con otra. Si miramos esta referencia, que la podemos hacer contrapolar los valores que salen en sangre periférica y extrapolarlos a los niveles de saturación. Por eso, en el límite que nosotros vemos, miren, si correlacionamos la saturación, se correlaciona con la presión arterial de oxígeno. Cuando hay una saturación del 100%, estamos hablando, miren, que hay hiperoxemia de 677 milímetros de mercurio. Cuando la saturación anda entre alrededor de 98, miren, anda en 100 el oxígeno, 95-80 y 90-60. ¿Por qué salen esto en rojo? Porque la mínima saturación que se puede aceptar es de 90%, que corresponde a 60. Y 60, si ustedes miran, ya sea esta clasificación o esta clasificación, ya estamos hablando de hipoxemia ya con grado leve. Si miramos esto acá, donde se correlaciona la cantidad de oxígeno con la saturación, y esta medición que se hace cuando se divide la presión arterial de oxígeno entre la cantidad de oxígeno que se le está dando al paciente, esta nos dice si lo tenemos al paciente bien oxigenado o no. Te miramos entonces que si está arriba de 100 milímetros de mercurio, hablamos de hiperoxemia, está arriba en este caso, y habíamos dicho que 100%, miren, los valores de oxígeno son elevados. Aquí habla de arriba de 100 con respecto a esta relación. Cuando esta relación, que el valor normal anda en 300, la tenemos, miren, generalmente arriba de 500, definitivamente el paciente está hiperoxigenado. Ok, cuando los valores normales se aceptan, entonces que es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y la saturación de 95, mayor o igual de 95. Cuando miramos esto, miren, se correlaciona con alrededor de 350, o sea, anda entre 400 y 500, con una media de 350, que es una oxigenación normal a nivel tisular. Pero cuando ya la clasifican como hipoxemia leve, mira, estamos hablando que anda entre 60 y 80 según esta. Sin embargo, en esta, mira, habla de hipoxemia menos de 80, pero ya la catalogan como leve cuando anda, miren, entre 60 y 79. Hipoxemia moderada entre 40 y 59, y severa menos 40. ¿Cuándo entonces es el término para decir o tener en consideración de que existe una hipoxemia que realmente repercute negativamente, miren, abajo de 60?
Por lo tanto, la correlación de 90 de saturación se correlaciona con el límite inferior. ¿De acuerdo? Lo ideal es que tengamos oxígeno generalmente que arriba de 60. Lo ideal es de entre 80 y 100. Pero cuando hablamos ya de hipoxemias ya más consideradas, estamos hablando de menos de 60 mililitros de mercurio y saturaciones menos de 90%. Entonces, si miramos cómo se correlaciona la presión arterial de oxígeno con la saturación, miren, hipoxemia menos de 80, saturación menos de 95. Entre 60 y 79, miren, 90, 94. Ya moderada, ya estamos hablando entre 40 y 59 y la saturación entre 75 y 89. Severa menos de 40 y menos de 75. Entonces, para que sea significativo, el límite, porque de aquí para allá es leve, el límite es 90, 60. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de que hay hipoxemia leve cuando estamos entre 60 y 79, pero cuando es bien significativa, y generalmente en menos de 90 y 60 milímetros de mercurio, que es el límite máximo tolerable a veces en un paciente, aunque hay hipoxemia en forma leve. Ok, ya dijimos que el pH normal en sangre arterial anda entre 7.35 y 7.45. Y ya habíamos adelantado que las alteraciones en el pH producen efectos a nivel de la función celular, ¿se acuerdan? Que había incluso hasta muerte celular y por lo tanto hay rangos que son normales y rangos que son incompatibles con la vida. Que si este es el rango normal, quiere decir que cifras que encontremos por abajo de este o por arriba de esto, realmente son los trastornos ácido-base. ¿De acuerdo? Porque pH precisamente es eso. Entonces tenemos rango normal de gases arteriales entre 7.35 y 7.45. Y en los extremos de la vida, por abajo de 7.35 estamos hablando de acidemia, cuyo valor importante incompatible con la vida es 6.8. Por abajo de 6.8 es una acidosis incompatible con la vida. Por arriba de 7.45 estamos hablando que hay una alcalemia. Pero cuando esta llega por arriba de 8 en adelante, mira, por arriba de 8 es incompatible con la vida. Desde 6.8 para abajo y arriba de 8, estamos hablando entonces el rango que son incompatibles con la vida. Por lo tanto, ese rango que tiene que ahí debe mantenerse en equilibrio entre la cantidad de ácido y la cantidad de sal o base. Y habíamos dicho que eso estaba basado por la concentración de los iones hidrógenos, ¿se acuerdan? En los fluidos corporales. En este caso, los valores normales son 40 nanosmoles por litro en el espacio extracelular. Este es otro dato que vamos a grabarnos en nuestra memoria, porque vamos a ver un ejemplo de tenemos que valernos precisamente de este valor para poder discernir alteración que puede haber. Entonces, el valor normal en el espacio extracelular es 40 nanomoles por litro y en el espacio intracelular es de 100 nanomoles por litro. ¿El por qué es importante? Ya habíamos contestado esta pregunta, ya la habíamos adelantado. Porque la concentración de hidrogenones son altamente reactivos, miren, y reaccionan con los enlaces intramoleculares de las proteínas, alterando su función y llevando a muerte celular. Esta es la explicación que se había dicho de la importancia entonces de la concentración de iones hidrógeno en el equilibrio ácido-base. Pero como es un equilibrio, significa que hay sustancias que nos sirven como sustancias buffer, que son mecanismos de defensa. O sea que hay amortiguación en esos trastornos. Si es el problema es respiratorio, entonces la compensación o la amortiguación que se da es a través un poco más lenta, a través de vía renal. Si el problema es metabólico, por ejemplo, con una alteración a nivel renal, que valga la redundancia, la compensación o la amortiguación hace a través de vía respiratoria, esta será mucho más rápida. Entonces, la amortiguación respiratoria ocurre más rápidamente que la amortiguación por vía renal. Pero existen otras sustancias que son mecanismos de defensa, buffer, que nos ayuden a equilibrar, a amortiguar un poquito la alteración. Entre ellos son las proteínas, el fosfato y el bicarbonato. Aparte de la respuesta inflamatoria y de la respuesta renal que ya acabamos de mencionar. Tomando en cuenta lo que hemos dicho, ya podemos entonces entrar en materia
de las alteraciones primarias que ocurren en el trastorno ácido-base. Ya habíamos dicho los valores normales, de acuerdo, de los gases arteriales. Y una vez sacando los valores normales, ya podemos ver a través de los gases arteriales si andan estos valores alterados o no. Si miramos entonces que dentro de las alteraciones que pueden haber, existen 4 alteraciones básicas primarias, que son acidosis, tanto metabólica como respiratoria, porque habíamos dicho que es respiratoria y renal, ¿se acuerdan? Entonces, quiere decir que ya podemos ir entendiendo que cuando hablamos de trastorno respiratorio, estamos hablando que la alteración primaria definitivamente va a ser con el CO2. Y cuando hablamos metabólico, estamos entendiendo que la alteración primaria va a ser con el bicarbonato. Entonces va a haber acidosis metabólica y alcalosis metabólica de los dos. Va a haber acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Entonces, dentro de las alteraciones primarias tenemos acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica y alcalosis respiratoria. ¿Ven? Si estamos hablando de acidosis metabólica, habíamos dicho, como es metabólico, el problema va a estar en el bicarbonato. Todo lo que aumente la sal va a tender que a la alcalinidad más bien, y el pH más bien va a subir. Y todo lo que disminuya la sal, el pH va a disminuir y se convierte en una acidosis metabólica. ¿Por qué metabólica? Porque el trastorno que está ocasionando esa alteración en el pH es por el bicarbonato. Y en este caso el bicarbonato está bajo, o sea, la sal está bajo. Si la sal está bajo, el pH consecuentemente va a disminuir. Si es una acidosis respiratoria, como es respiratoria, el problema fundamental que me lo va a explicar esa alteración del pH es el CO2. Si es acidosis, significa que el pH tiene que estar menos de 7,35. Quiere que para que se dé algo acidótico, tiene que el ácido, en este caso el CO2, tiene que aumentar. Y al aumentar el CO2, como es un ácido, el pH disminuye, ¿de acuerdo? Si es metabólico, habíamos mencionado, el problema va a estar en el bicarbonato. Aquí va a ser al revés de acá. Si la sal está aumentada, quiere decir que la alcalinidad aumenta, por lo tanto el pH va a estar aumentado. Quiere decir que el pH va a estar arriba de 7,45. Entonces estamos hablando de una alcalosis. ¿Y por qué metabólica? Porque es el bicarbonato, el aumento de la sal que nos está explicando esa alteración en el pH. Si es respiratoria, una alcalosis respiratoria, el trastorno va a ser en el CO2. Ya habíamos dicho que si el CO2 aumenta, el pH disminuye porque aumenta el ácido. Si el ácido disminuye, el pH aumenta. Entonces se convierte en una alcalosis, pero alcalosis respiratoria. Ok, entonces ya tenemos las alteraciones primarias, las explicadas por qué es lo que se altera, la repercusión en el pH y ahora viene el otro término, que es la compensación. Para un trastorno metabólico, en este caso, compensa respiratoriamente. ¿Se acuerdan cómo habíamos hablado acá? ¿De acuerdo? Quiere decir que ante un trastorno metabólico compensa respiratoriamente. Si en este caso la sal está disminuida, el ácido tiene que disminuir. ¿De acuerdo? Para ir equilibrando, tratar de compensar, ir equilibrando. Si es respiratorio, en este caso por aumento del ácido, quiere decir que compensa metabólicamente. Al aumentar el ácido, ¿qué hace? Aumenta la sal, ¿ven? Si en este caso es una alcalosis metabólica porque aumentó el bicarbonato, al aumentar la sal, para mantener ese equilibrio, ¿qué tiene que hacer el organismo? Aumentar el ácido. Si disminuye el ácido, ¿qué tiene que hacer el organismo? Disminuir el bicarbonato. En otras palabras, si nos encontramos con una alcalosis respiratoria, entonces significa que el ácido está disminuido, entonces la información que le llega al riñón es que tiene que disminuir el bicarbonato. ¿Y cómo lo va a hacer? Eliminando más bicarbonato para que el bicarbonato que disminuya a nivel del torrente sanguíneo. Si hay más bien mayor cantidad de CO2, en este caso una acidosis respiratoria, compensa metabólicamente diciéndole al riñón que no tiene que eliminar tanto bicarbonato y tiene que más bien mantener mayor cantidad de bicarbonato. Pues no lo elimina para que aumente los niveles de bicarbonato a nivel sanguíneo, ¿de acuerdo?
Con esto, valores normales, nosotros vamos a entender los trastornos que hay acá con su compensación. Miren, y esto ya lo habíamos dicho, el rango fisiológico del pH compatible con la vida oscila entre 6.8 y 8, no 7.8, habíamos hablado de 8, con un valor normal de 7.35 a 7.45 el pH. Por lo tanto, la acidemia se caracteriza por un pH menor de 7.35. Y también se puede clasificar en leve, moderada y grave. La acidosis. Quiere decir que entonces, cuando hablamos que es una acidosis leve, el pH va a andar entre 7.30 y 7.34. Moderada cuando anda entre 7.20 y 7.29. Y grave cuando anda menos de 7.20. También se da al otro extremo, la alcalemia. La alcalemia quiere que va a andar por arriba de 7.45, ¿de acuerdo? Porque el valor normal es 7.35 y 7.45. Y también se clasifica en leve, moderada y grave. Leve cuando anda entre 7.46 y 7.50. Moderada cuando anda entre 7.51 y 7.55. Y grave cuando anda arriba de 7.55. El otro que vamos a calcular es el anion gap, que tenemos que verlo también cuando vemos los gases arteriales, principalmente cuando el problema es metabólico. Cuando se le da en el examen incluso la concentración de sodio y de cloro y le resulta que ya prácticamente le estoy orientando de que el problema puede ser metabólico. Y si ustedes demuestran que es metabólico, forzosamente van a tener que sacarle el anion gap. El anion gap son la medición de los cationes y los protones no medibles para ver la influencia que puedan tener en ese trastorno, ¿de acuerdo? Entonces el anion gap muestra que el equilibrio entre los aniones y los cationes del líquido extracelular. ¿Cuál es la formulita para calcular el anion gap? Aquí estamos. Es el sodio restado de la sumatoria del cloro más el bicarbonato. Primero miran ustedes la concentración del cloro, por eso ven que en los gases arteriales también interpretan, salen los electrolitos, porque para calcular el anion gap ustedes necesitan el sodio y el cloro, más el bicarbonato que salen en los gases arteriales. Te suman el cloro más el bicarbonato y a ese producto le restan el sodio más el resultado de esa sumatoria. Y ese es el anion gap. Y el valor normal del anion gap anda entre 8 y 12, ¿de acuerdo? Ese es el valor normal del anion gap. Esta es la relación que yo le decía ustedes para ver cómo anda el índice de oxigenación. Esto se hace en la emergencia, se hace en la unidad de cuidados intensivos. El valor normal de esto anda entre 300. Ya habíamos dicho entonces, define la relación de la presión arterial de oxígeno que tiene el paciente en sangre según la cantidad de oxígeno que le estamos aportando al paciente. En el aire ambiente, nosotros respiramos que oxígeno al 21%, pero cuando ya lo conectamos a una máquina, puede ser que lo tengamos al 30, al 40, al 50, al 60, incluso hasta al 100%. ¿Se acuerdan cuando decíamos RCP? Que le poníamos el oxígeno. ¿A cuánto le poníamos el oxígeno para empezar? De un solo lo poníamos a 100%. Y este entonces es un verdadero índice de oxigenación. Miren, ¿cuándo se usa? Cuando se quiere saber el rendimiento de la oxigenación, ¿ya? De que le estamos proporcionando a este paciente. Por lo tanto, entonces, el valor normal habíamos dicho que es arriba de, mayor o igual de 300. Pero cuando ya estamos hablando más elevado, estamos hablando que el paciente lo tenemos hiperoxigenado. Tomando el valor normal, 300, lo podemos clasificar ese trastorno de la oxigenación dependiendo cómo sale esta relación. Si la relación nos sale entre 200 y 300, estamos hablando que tiene un trastorno de oxigenación leve. Si nos sale entre 100 y 200, quiere que este paciente tiene un trastorno de oxigenación moderada. Y si nos sale menos de 100, es severo. Este índice de oxigenación usted lo puede usar en la emergencia. El doctor Quiñones lo usa en la unidad de cuidados intensivos para ver entonces si el paciente, si lo tenemos bien oxigenado o lo tenemos mal oxigenado. Ok. Ahora entrando ya en materia, en la parte ya de interpretación más práctica, para entender el trastorno ácido-base, acuérdense que lo primero que tenemos que hacer entonces ya cuando agarramos una tirita de gases arteriales o una gasometría, ya habíamos dicho que tenemos que identificar dos tipos de estados, la acidemia
y la alcalemia. Hay acidemia, la palabra dice hay acidemia, significa que el pH está bajo. ¿Cuándo está bajo el pH? Cuando sube el CO2, que es el ácido. En este caso sería respiratorio. O cuando baja el bicarbonato. En este caso sería metabólico. Cuando hay alcalemia, cuando sube la sal, en este caso sería metabólico. O cuando baja el CO2, en este caso sería respiratorio. ¿Ven? Por lo tanto, los trastornos primarios pueden ser de dos tipos, ya hemos dicho, metabólicos o respiratorios. Metabólicos relacionados con el bicarbonato, respiratorios relacionados con el CO2. Y aquí ya miremos un ejemplo. Nos sale entonces, miren, para mirar en los valores normales, aquí es de 7.35 a 7.45, no 7.36 ni 7.44. El valor que estamos hablando nosotros es de 7.35 a 7.45, ¿de acuerdo? Y eso se convierte en una eudemia, o sea que anda el valor normal. 7.35, 7.45. Quiere que lo que está por abajo de 7.35 estamos hablando de acidosis. Y por arriba de 7.45 estamos hablando de alcalosis. Entonces, miren, es un resumen de lo que está ahorita. En este caso, si hay acidosis o acidemia, si es por aumento del CO2, o sea, si el CO2 nos explica el trastorno del pH, significa que es un trastorno que respiratorio. Por otro lado, si es el bicarbonato el que nos explica el trastorno del pH, es metabólico. Y como es acidosis, estamos hablando de acidosis metabólica o acidosis respiratoria. Por el otro extremo, si es arriba de 7.45, hablamos de alcalemia. Si este trastorno del pH es explicado por el aumento de la sal del bicarbonato, estamos hablando que el problema es metabólico, en este caso una alcalosis metabólica. Si ese trastorno de aumento en el pH es explicado por una disminución del ácido, entonces sería respiratorio y estaríamos hablando de una alcalosis respiratoria. Pero habíamos mencionado entonces que aparte del trastorno primario y la alteración primaria, había también un fenómeno de compensación, ¿se acuerdan? Que habíamos dicho. Ante un trastorno metabólico se compensa ¿qué? El organismo compensa ese estado por vía respiratoria. En este caso, miren, el problema que nos está explicando la alteración del pH es el bicarbonato. Eso es una acidosis metabólica. ¿Cómo disminuye la sal? ¿Cómo compensa? Respiratoriamente. Disminuyendo, aumentando que la frecuencia respiratoria para barrer el CO2 y por lo tanto disminuir el CO2 en sangre. ¿Ven? Si es aumento del bicarbonato, quiere que el problema es en el bicarbonato, el problema es metabólico. Y como es aumento del bicarbonato, aumenta la sal, el pH va a subir. Entonces estamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Cómo compensa? Ante un trastorno metabólico, compensa respiratoriamente. Ante un aumento de una sal, aumento del ácido. ¿Ven? Entonces le dice al organismo, el mismo cerebro le dice, hay que disminuir la frecuencia respiratoria para que se acumule más CO2. Ante un trastorno respiratorio, el organismo compensa este estado por vía metabólica. Si encontramos que la alteración del pH nos es secundaria por un aumento del CO2, por un aumento del ácido, entonces estamos hablando de que hay un problema respiratorio, en este caso una acidosis respiratoria. ¿Cómo compensa? Metabólicamente a nivel renal. Aumento del CO2, aumento de la sal. Aumento del ácido, aumenta la sal. Si es al revés, que hay una disminución del CO2, por ejemplo, que ustedes comienzan a hiperventilar pensando en el examen del martes, se pongan ansiosos y comienzan a aumentar la frecuencia respiratoria, el CO2 va a disminuir y se convierte en una alcalosis respiratoria. Si el trastorno no es agudo y se va volviendo más crónico, va compensando metabólicamente. Ante una disminución del CO2, va a compensar metabólicamente disminuyendo el bicarbonato. Hasta aquí incluso ya hemos cubierto los objetivos principales de la clase. Aquí ya dimos los fundamentos de los trastornos primarios, mecanismos de alteración primaria, compensación, anion gap. El último que nos falta son los trastornos mixtos.
Y ahí nos vamos a enfocar en los trastornos mixtos. Quiere decir que en los trastornos primarios, habíamos dicho, tiene que haber una compensación. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que ante un trastorno primario, como en este caso acidosis metabólica, como la palabra dice, acidosis, el pH va a estar disminuido. Y como es metabólico, quiere decir que el problema principal va a ser el bicarbonato, disminución del bicarbonato. ¿Cómo compensa? Habíamos dicho respiratoriamente disminuyendo el CO2. Este es prácticamente un repaso de lo que estamos haciendo, puntualizando para que podamos entender un trastorno mixto. Alcalosis metabólica, como es alcalosis, el pH va a estar arriba. Y si es metabólico, el problema va a estar en la sal. Quiere decir, si es alcalosis, la sal tiene que estar aumentada. ¿Cómo compensa? Respiratoriamente aumentando el CO2. Si es una acidosis respiratoria, si es acidosis, el pH tiene que estar bajo. Y si es respiratorio, significa que el problema está en el CO2. Y es acidosis, significa que el ácido tiene que estar entonces aumentado. ¿Cómo compensa? Metabólicamente aumentando la sal. Si es alcalosis respiratoria o es alcalosis, el pH tiene que estar arriba de 745. Como es respiratorio, quiere que el problema es el CO2. Y como es alcalosis, quiere que el ácido tiene que estar disminuido. ¿Cómo compensa? Metabólicamente, disminuyendo ¿qué? La sal. A aumento de ácido, aumenta la sal. A una disminución de ácido, disminuye la sal. Pero ya metiendo ya lo que es un trastorno mixto, para que ustedes lo entiendan, quiere decir que esa compensación tiene que ser adecuada. En otras palabras, si se pasa de lo que debe ser, de que debe ser, quiere decir que entonces hay un trastorno mixto. Para entenderlo mejor, aquí lo vemos. La compensación del trastorno primario puede ser algo exagerada y producir un trastorno adicional. Vamos a tomar en cuenta para que ustedes lo entiendan más fácil, las flechitas como cantidad. En este caso, si es una acidosis y es por trastorno del bicarbonato, quiere decir que el problema es metabólico. Ante una disminución de la sal, se convierte en una acidosis metabólica. ¿Cómo compensaría? Ante un problema metabólico, compensa respiratoriamente. Al disminuir la sal, tiene que disminuir el CO2. Para que sea equitativo y que usted lo entienda más fácil, si disminuyó una flechita acá, ¿cuánto tendría que haber disminuido acá? Una flechita, ¿de acuerdo? Pero miren, exageró, disminuyó 3 flechitas. ¿De acuerdo? Al disminuir mucho más de lo que tendría que disminuir el CO2, ¿qué trastorno caracteriza la disminución del CO2? Respiratoriamente, alcalosis. Entonces sería una alcalosis respiratoria. Quiere decir que este paciente tiene como trastorno primario una acidosis metabólica, pero como exageró la compensación, no solo, bajó la cantidad de CO2 normal que tiene que haber bajado, sino que más bien la bajó más. Y al bajarla más significa que hay un trastorno mixto que está haciendo que baje mucho más. Entonces, este paciente tiene trastorno primario, acidosis metabólica y como un trastorno mixto agregado o secundario, una alcalosis respiratoria. ¿Ven? Porque es el CO2. Ante un aumento del bicarbonato, aumentó la sal. ¿Qué hace el pH aumentar la sal? Aumenta, o sea que se convierte en una alcalosis. Pero como el problema fundamental es el bicarbonato, entonces sería una alcalosis metabólica. ¿Cómo compensa? Al aumentar la sal, algo metabólico compensa respiratoriamente. Al aumentar la sal, tendría que aumentar el CO2. Si aquí aumentó una flechita, aquí tendría que haber aumentado una flechita también del CO2. Pero miren, más bien, retuvo mucho más. Se pasó. En otras palabras, vamos a ver. Si para esta cantidad de bicarbonato, el CO2 tenía que haber aumentado 45, por ejemplo, poniéndole el número. 45, aunque habíamos dicho que lo normal es de 35 a 45, pongámosle 48. Pero resulta que en vez de 48 tiene 52 de CO2. O sea que retuvo mucho más CO2. Se pasó de la cantidad normal que tenía que haber aumentado para compensar. Por eso se ponen 3 flechitas. Eso significa que hay otro trastorno asociado, porque si no hubiera sido un trastorno asociado, solo hubiera aumentado la cantidad suficiente para compensar. Entonces, ante este trastorno primario metabólico, que es una alcalosis, mire cómo exageró la compensación, significa que hay un trastorno
secundario respiratorio, porque es CO2. Entonces, el trastorno primario sería alcalosis metabólica y el trastorno secundario sería ¿qué? Acidosis respiratoria. ¿Ven? Ahora miremos este. La explicación de esta alteración del pH es por aumento del ácido CO2. Y como es el CO2, se convierte en problema que respiratorio. Y como aumenta el ácido, el pH, ¿qué va a hacer? Al aumentar el ácido, disminuye. Y se convierte entonces en una acidosis respiratoria. Ante aumento del ácido, ¿cómo compensa? Aumentando la sal, renalmente o metabólicamente. ¿Cuánto tenía que haber compensado? Si aquí era una rayita. Pero resulta que el riñón empezó ¿qué? A absorber más bicarbonato, más bicarbonato, más bicarbonato y más bicarbonato. O sea que retuvo mucho más. Entonces quiere decir que se pasó de la cantidad normal para compensar. Entonces genera ya otro trastorno secundario. Ante una acidosis respiratoria, miren, como primario, al exagerar el riñón, quiere que exageró, se convirtió en un problema secundario metabólico. Quiere que hay una alcalosis metabólica secundaria. Al disminuir el CO2, como es el CO2, es un trastorno que respiratorio. Al disminuir el ácido, ¿qué pasa con el pH? Sube. Se convierte en una alcalosis respiratoria. ¿Cómo compensa? Ante un problema respiratorio, compensa metabólicamente. Ante una disminución del ácido, tiene que disminuir la sal. Pero como disminuyó, barrió más el bicarbonato, quiere que hay un trastorno asociado. En este caso, el trastorno que nos explica que tenga mucho menos bicarbonato sería que es metabólico. Y al disminuir exageradamente el bicarbonato, se convierte en una acidosis. ¿Ven? En este caso, acidosis metabólica. Entonces, ante un trastorno primario respiratorio de alcalosis respiratorio, puede ver en este caso un trastorno secundario porque disminuyó exageradamente el bicarbonato en una acidosis metabólica. ¿Ven? Ok. Esas son unas formulitas para que ustedes puedan entender el trastorno mixto. Y esto sí tienen que aprenderse. Esto sí tienen que memorizarlo. ¿De acuerdo? Y son unas reglas que son fundamentales para decir cuánto tenía que haber retenido. Bueno, si subió la sal, tuvo que haber subido el CO2. Ahí viene la pregunta, pero ¿cuánto tenía que haber subido? A eso sale en la formulita para calcular cuánto. Generalmente yo, cuando es metabólico, yo utilizo estas dos formulitas. Miren. En acidosis metabólica, quiere decir que estamos hablando de que el pH bajó. ¿Por qué? Porque la sal, ¿qué pasó? Si baja el ácido, la sal tiene que bajar. Entonces, en este caso, si bajó, como es metabólico, el problema es bicarbonato. Si bajó la sal, quiere que tiene que haber bajado el ácido. Tiene que haber disminuido el CO2. Pero ¿cuánto tiene que haber disminuido? Ahí se calcula. Entonces, PCO2 es 1.5 multiplicado por el bicarbonato y a eso se le suma 8. ¿De acuerdo? Y ese es el valor, que puede ser más o menos 2 al final. Del final el número que resulta. Entonces, 1.5, que es una constante, lo multiplico por el bicarbonato que sale en los gases arteriales y eso le sumo 8. Eso es cuando es una acidosis metabólica, para ver si realmente el valor es lo esperado. Ante una alcalosis metabólica, alcalosis significa que el pH aumentó. Y si es metabólico, significa entonces que la sal aumentó. Si aumenta la sal, para compensar necesita aumentar el CO2, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuánto debe aumentar el CO2? Entonces, en alcalosis metabólica utilizo esta formulita. 0.7 por el bicarbonato más 20. Y el resultado le puedo sumar más o menos 5. ¿De acuerdo? Eso es en cuanto a acidosis metabólica y en cuanto a alcalosis metabólica. Existen fórmulas también para problemas respiratorios, pero son más complejas, miren. En acidosis respiratoria y acidosis respiratoria aguda y crónica. ¿Ah? Alcalosis respiratoria aguda y crónica. Si ustedes lo quieren más difícil, aquí están las formulitas para que miren que ustedes existen. Pero miren, es un poquito más complejo de memorizar. Pero se los traigo para que miren que existen las formulitas también. Pero yo, en lo respiratorio, utilizo esto que es mucho más sencillo.
Cuando es metabólico, utilizo estas formulitas que están acá. Dependiendo si es acidosis metabólico, utilizo eso. Cuando es alcalosis metabólico, utilizo eso. Ahora, cuando es respiratorio, yo me voy a esto. Miren, acá. Cuando es acá, miren. Y también hay una forma bien sencilla que la pueden utilizar. Cuando es acidosis metabólica, pueden utilizar esto o pueden utilizar estas dos. Pero generalmente cuando es metabólico, yo utilizo estas dos formulitas. Y cuando es respiratorio, utilizo esto que está acá. ¿Cómo lo utilizamos? Por ejemplo, cuando es acidosis respiratoria, quiere decir que el trastorno primario es el CO2. Quiere decir, si es acidosis, significa que el CO2 aumentó. Entonces, por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 que aumente, si es agudo el problema, tiene que aumentar 1 miliequivalente del bicarbonato. ¿Ven? Por cada grupo de 10. Supongamos que aumentó 20. ¿Cuántos grupos de 20 hay ahí? ¿Cuántos grupos de 10 hay? 2. Quiere que tenía que haber aumentado 2 miliequivalentes de bicarbonato sobre el valor normal, que en este caso vamos a tomar en cuenta la mediana. La mediana de bicarbonato y la mediana de CO2. Ya lo vamos a ver en forma práctica para que usted lo entienda. Cuando es crónico, es diferente. Por cada 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, cuando el trastorno es crónico, que lleva ya días, aumentaría 3.5 miliequivalentes. Algunos textos lo redondean en 4. Y en realidad, 3.5, 4, no hay gran diferencia. ¿De acuerdo? Cuando es alcalosis respiratoria, significa que el paciente más bien bajó el CO2. Entonces, por cada grupo de 10 que disminuye el CO2, cuando es agudo, miren, el bicarbonato tiene que bajar 2 miliequivalentes. ¿De acuerdo? Cuando es crónico, el bicarbonato tiene que bajar 5 miliequivalentes. Algunos textos hablan de 4 a 5, pero nosotros agarramos 5 acá. Entonces, cuando es metabólico, yo uso estas dos formulitas. Cuando es respiratorio, uso estas dos. Pero también hay una forma simple de cuando es metabólico con esta formulita también, miren. Cuando es una acidosis metabólica, como la palabra dice, es metabólico, significa que la sal tiene que disminuir. Entonces, por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuya, para compensar tiene que disminuir 1.2 milímetros de mercurio del CO2, ¿ven? Y si es una alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que sube, el CO2 tiene que subir 0.7. Sea que ustedes usen estas formulitas o estas dos de acá, van a ver que el resultado es prácticamente igual. Prácticamente igual. Entonces ustedes tienen opción libre de usar esto o esto. Pero yo, por comodidad, utilizo más esto. Así que yo les recomiendo que de repente cuando es metabólico usen esta formulita y cuando es respiratorio usen esta y no esta que es bien complicadita, aunque saldría prácticamente la respuesta igual. ¿Se acuerdan cuando yo les decía del exceso de base? Aquí estamos. ¿Por qué utilizar a veces cómo nos ayuda el exceso de base? El trastorno primario, miren, será aquel que coincida con el aumento o disminución del pH. ¿Ven? En otras palabras, si el trastorno es el bicarbonato, es metabólico. Si el trastorno es el CO2, es respiratorio. Si el pH es normal, miren, o si el CO2 y el bicarbonato coinciden con el sentido del cambio del pH, si coinciden, quiere decir que ustedes no van a saber entonces si es acidosis o alcohol porque coinciden. Entonces nos valemos ahí, miren, del exceso de base para saber si la condición es normal o cuál es el trastorno primario. Si el exceso de base es menor de -2, estamos hablando de una acidosis metabólica. Si el exceso de base es mayor de +2, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Cuando en este caso, entonces, el pH es normal, o si el CO2 o el bicarbonato coinciden con el sentido del cambio, o sea que reflejan muy bien el cambio y por lo tanto mantienen el pH normal y no sabemos si es acidosis o es alcalosis, tomamos con el exceso de base, cuando el problema es metabólico. Bien, el exceso de base, si es -2, es acidosis metabólica, y cuando es mayor de +2, es alcalosis metabólica. Ok, y es fácil de entenderlo. Aquí es +2, está reteniendo más sal. ¿Verdad? Entonces significa si al tener más sal, estamos hablando que es alcalosis. ¿Ve? Aquí es menos sal, estamos hablando de acidosis. Ok.
Cuando hablamos de trastornos respiratorios agudos o crónicos, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Agudo menos de 72 horas, crónico mayor de 72 horas. Entonces, agudos requieren que cambios del CO2, miren, cambios de CO2 producen grandes cambios en el pH. Cuando es crónico, grandes cambios en el pH2 producen cambios mínimos en el pH, porque es crónico, ¿de acuerdo? Ok, bueno, empecemos entonces ya a analizar algunas, ¿cómo se llama? Gasometrías. Miramos entonces esto que nos dice, miren, esta gasometría. Nos dice que el pH anda en 7.2, que el CO2 anda en 25, que el bicarbonato anda en 14, que el sodio tiene 144 miliequivalentes por litro y que el cloro anda en 113 miliequivalentes por litro. ¿Cómo empezamos a analizar la gasometría? Lo primero es cómo está el pH. El pH está abajo de 7.35. Acuérdense que el rango normal es 7.35 y 7.45. Si está en ese rango, hablamos de eudemia, significa que es normal. Si está abajo de 7.35, hablamos de acidemia, y si está abajo de 7.45, hablamos de alcalemia. En este caso, ¿cómo está? Está abajo de 7.35. Entonces, está hablando de que este trastorno en el pH es una acidosis, o sea que este pH tiene acidemia, ¿de acuerdo? Ok, esa es la primera pregunta que hacemos. Ya dijimos que es una acidosis, ven. Ahora, en este caso, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el trastorno primario que me explica ese cambio en el pH? Entonces tengo esa acidosis. Ahora veo el CO2. Para que el pH bajara, el CO2 tendría que haber subido, ¿de acuerdo? Porque si baja el CO2, el pH más bien aumenta. ¿Ven? Lo que tú hemos dicho anteriormente. Quiere decir que este no me explica el trastorno del pH. Por lo tanto, no es por el CO2. Entonces, por lo tanto, no es respiratorio. Ahora veo el bicarbonato, la sal. La sal está baja. Acuérdense lo normal del bicarbonato. ¿De acuerdo? Acuérdense que lo normal es de 35-45. Aquí es 20, y la mediana 40. En el bicarbonato también, ya habíamos dicho, la 20-26 con una mediana de 24. Quiere que aquí anda por abajo, miren, del valor normal. Al disminuir la sal, ¿qué pasaría con el pH? Si aumentara la sal, el pH aumentaría. Quiere que al disminuir la sal, el pH bajaría. Y aquí está bajo el pH, ¿ve? Quiere decir que el trastorno, en este caso 14, que bajó de la sal, bicarbonato, me explica la alteración en el pH. Y como esta alteración, en este caso, es el bicarbonato, tenía que ser metabólico. Si fuera CO2, sería respiratoria. Quiere decir que nos encontramos ante una que acidosis, que habíamos dicho que era acidosis, metabólica, ¿de acuerdo? Miren, acidemia, y como el problema está en el bicarbonato, que nos explica la alteración, tiene que es una acidosis metabólica. Ven, ya está la parte práctica de todos los conceptos teóricos. Ya contestamos la primera pregunta, ya contestamos la segunda, ahora vamos a la tercera. ¿Hay una compensación adecuada para ver si el trastorno está compensado o no? Habíamos dicho entonces que el problema primario es la sal. Quiere decir que al disminuir la sal, ¿ven? Metabólicamente, ante un trastorno metabólico primario, ¿cómo compensa? Respiratoriamente, ¿se acuerdan? Que todo eso lo habíamos dicho. Al disminuir la sal, tiene que disminuir ¿qué? El CO2. Pero ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que disminuir para saber si está bajando lo normal? Acuérdense la formulita que habíamos dicho. En este caso, miren, acidosis metabólica, no estamos usando la formulita esta, sino que estamos usando esta de acá, que habíamos dicho que pueden usar esta o esta, pero cualquier método que te usen, esta o esta, les va a salir prácticamente igual. Ok, entonces habíamos dicho, si agarrábamos la formulita que, ¿se acuerdan las premisas que habíamos dicho? Que ante una acidosis metabólica, la formulita decía que por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuye, tiene que disminuir 1.2 milímetros de mercurio de CO2, ¿se acuerdan? Ok.
¿Cuánto es lo normal de bicarbonato? Ya habíamos dicho que la mediana de bicarbonato normal es 24, ¿se acuerdan? Ah, es 24. ¿Cuánto tiene bicarbonato? Según los gases arteriales, tiene 14. Quiere que la mediana de bicarbonato normal es 24, el resto, los 14 que tuvo acá. Quiere que tiene una diferencia de 10 mil equivalentes. Ahora yo hago una simple regla de 3. Si por un mil equivalente de bicarbonato que disminuya, tiene que disminuir 1.2 de CO2, ahora por 10 que bajó, ¿cuánto? Aquí está la regla de 3. Por un mil equivalente de bicarbonato tiene que bajar 1.2, ahora por 10. ¿Por qué? Porque bicarbonato lo pongo abajo de bicarbonato. Y no puedo ponerlo acá porque este es de CO2. Y la pregunta es, ¿cuánto disminuyó de CO2? ¿Se acuerdan la simple regla de 3? Que se multiplican los dos extremos que tienen número y se divide ante el extremo que en una 10 no tiene número. En este caso, multiplico 10 por 1.2 y lo divido entre 1 y me sale, como valor normal, me sale 12. Dentro de eso, no como valor normal, sino que de esa respuesta de acá, de multiplicar 10 por 1.2 dividido entre 1, me sale 12. Quiere decir entonces que por cada 10, aquí por cada 1 le correspondería 1.2 de bajar el CO2. Quiere decir que si bajó 10, porque ya lo sacamos aquí que bajó 10, le corresponde haber bajado 12 de CO2. Ahora, ¿cuánto es lo normal de CO2? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho entre 35 y 45, con una mediana de 40. ¿Ven? Que la mediana es 40 de CO2. ¿Cuánto tuvo que haber bajado? 12. ¿Ven? De 40 menos 12 nos sale 28. Quiere decir que tuvo que haber bajado 28. ¿Y cuánto bajó? 25. ¿Llegó entonces a bajar la cantidad que tiene que haber bajado? No, no llegó. Se quedó corto. Y se quedó corto, ¿por qué? Porque hay otro trastorno en este caso. Si no hubiera habido trastorno, tendría que estar en 28, ¿de acuerdo? Pero se quedó en este caso, en 25. Si le quitan 2, queda en 26, todavía queda alterado. ¿Qué trastorno se caracteriza por una disminución del CO2? Si estamos hablando del CO2, estamos hablando de trastorno respiratorio. ¿Qué trastorno se caracteriza por una disminución del ácido? Sería que una alcalosis, porque si hubiera subido, sería acidosis. Entonces significa que el trastorno secundario que tiene es una alcalosis respiratoria, porque no llegó a compensar, porque tenía que ser 28 y se quedó más bien bajo. No logró hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene otro trastorno secundario. Por lo tanto, entonces, más adelante vamos a ver, por lo tanto, entonces, este paciente tiene como trastorno primario una acidosis metabólica, como trastorno secundario, una alcalosis respiratoria. Pero como el trastorno primario es metabólico, entonces ahí tengo que calcularle el anion gap. ¿Y por qué me sirve el anion gap? Ya dije, estoy midiendo los aniones y los cationes no medibles para ver por qué hay causas de acidosis metabólica con anion gap normal y causas de acidosis metabólica con anion gap alterado, como ahora más adelantito. Ok. ¿Cómo medimos entonces el anion gap? Ya habíamos dicho. Anion gap es el sodio menos la sumatoria del cloro más bicarbonato. Ahora sustituimos la fórmula. ¿Sodio cuánto tiene? 144. 144. ¿Cloro cuánto tiene? 113. 113. ¿Cuánto tiene bicarbonato? 14. ¿Ves? Te sumo 113 más 14 y a ese resultado 144 le resto de esos resultados y me sale que tiene un anion gap de 17. ¿Cómo está el anion gap? 8 a 2 elevado. Entonces nos encontramos ante una acidosis metabólica con anion gap alto. ¿Ven? Quiere que este paciente tiene como un trastorno primario que una acidosis metabólica con anion gap elevado y tiene como trastorno secundario alcalosis respiratoria. ¿Ven? Ya resolvimos esto. Ahora, si lo queremos complicar un poquito más, cuando el trastorno es metabólico, tenemos que hacernos un quinto paso, pero cuando el trastorno es metabólico. Cuando es metabólico, calculamos el anion gap, ¿de acuerdo? Ya se nos salió que no tiene un anion gap elevado. Pero como es metabólico, en acidosis metabólica con anion gap alto, miren,
si nos sale que es un anion gap alto, tenemos que buscar si hay otro trastorno metabólico asociado. En este caso ya vimos que tiene otro trastorno respiratorio asociado, pero cuando nos sale con acidosis metabólica con un anion gap alto, entonces tenemos que ver si tenemos otro trastorno asociado metabólico. Metabólico. Ya determinamos que tiene una alcalosis respiratoria como trastorno asociado. Pero cuando es metabólico, tenemos entonces que ver si hay un trastorno asociado, ¿de acuerdo? Hay un trastorno asociado. Ok. ¿Cómo hacemos esto? Para saber si existe ese quinto paso, vuelvo y repito, solo en acidosis, solo en trastornos metabólicos. Y en este caso, en acidosis metabólica con anion gap alto, ¿de acuerdo? Si nos sale que es una acidosis metabólica con anion gap alto, tenemos que buscar si acaso también hay un trastorno metabólico asociado. Y para eso tenemos que hallar el bicarbonato corregido. Y para el bicarbonato corregido tenemos que valernos de esta fórmula. Bicarbonato corregido es igual a la bicarbonato más el anion gap menos 12. Y miren qué importante es esto, porque si ese resultado nos sale que el bicarbonato es menos de 22, quiere que tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Si el resultado es mayor de 26, que algunos textos hablan de 30, pero aquí vamos a tomar 26, nos hablan de alcalosis metabólica. Desarrollemos esta formulita y aquí la estamos desarrollando. ¿Hay trastorno metabólico asociado? Esta es la formulita del bicarbonato corregido. Entonces vamos a desarrollar la fórmula de bicarbonato corregido. Pero para hacer esto tenemos que sacar lo que el anion gap, ¿se acuerdan? Y el anion gap era sodio menos cloro más bicarbonato. ¿De acuerdo? Aquí tenemos anion gap, miren. Sodio, bicarbonato, ¿cuánto sale? 144, aquí está. Cloro, 113. Más bicarbonato, que ya lo habíamos sacado, que es 14. Sumamos 113 más 14, nos sale 127. Ahí le restamos 144 menos 127, nos sale 17, ¿de acuerdo? Si le sumamos más menos 2, sería 19, pero el valor nos sale de referencia 17, ¿ven? Ya sabemos que el anion gap es 17. Ahora hacemos la formulita del bicarbonato corregido. Bicarbonato corregido no es más que el bicarbonato, que sabemos que es 14, más que el anion gap, que lo acabamos de sacar, que es 17 menos 12. 17 menos 12 es 5. 14 más 5, 19. Quiere decir que el bicarbonato corregido, ¿qué es? Es 19 en este caso, ¿de acuerdo? Es 19 el bicarbonato corregido. Ahora le sacamos el anion gap, pero con el bicarbonato corregido, que es 19. Anion gap, ¿cómo se sabe el anion gap? Lo mismo, ¿ve? Sodio, que es 144, menos en este caso que el anion gap, que es 19, menos 12. Porque ya lo estamos haciendo con el bicarbonato corregido. Al final nos sale anion gap, mire, menos 132. Porque habíamos dicho que es anion gap, que es 17 menos 12. Entonces nos sale 113 en este caso. En estos tres, porque habíamos dicho cloro más, en este caso, miren, el anion gap, el bicarbonato corregido es el bicarbonato más el anion gap menos 12. 144 menos 132 nos sale que es igual a 12. De 113 más 19 nos sale 132. De aquí sacamos esta cifra de 132. Entonces, quiere decir que el anion gap, tomando en cuenta ya, en este caso, el bicarbonato corregido, mejor dicho, tomando en cuenta el anion gap, ya con el bicarbonato corregido nos sale, que habíamos dicho que nos sale en 12. Entonces, y el 12, ¿cuánto es anion gap de 12? De 8 a 12 es normal. Entonces, miren, nos encontramos ante una que acidosis metabólica con anion gap normal. ¿Ven? Vuelvo y repito para que no se confundan. Cuando únicamente el trastorno es metabólico y que nos sale con anion gap elevado, tenemos que buscar si tiene otro trastorno metabólico asociado. Y para eso tenemos que usar el bicarbonato corregido. Y el bicarbonato corregido se hace con esta formulita. Pero al sacar esta formulita nos piden el anion gap, que ya lo habíamos sacado.
y aquí está el anion gap, nos sale en 17. Ahora calculamos el bicarbonato, habíamos dicho corregido, tomando en cuenta que este anion gap, ¿de acuerdo? Anion gap, pero que habíamos dicho, ¿se acuerdan que aquí 17 más o menos 2 nos salía en 19, ¿se acuerdan? Entonces tomamos el valor máximo, entonces nos sale, por eso aquí, por eso sale ese 19, porque ya habíamos dicho que 17 más o menos 2, agarramos el valor mayor y nos sale 19. Al sacar eso, lo sumamos esto, nos sale 132 y al corregirlo, 144 menos 132 nos sale que es igual a 12. Quiere que el anion gap, ya con el bicarbonato corregido, nos sale que es 12. Ven. Y lo mismo nos sale acá. Fin por la formulita. ¿Cuánto nos había sacado acá entonces de anion gap? En este caso del bicarbonato corregido. El bicarbonato corregido nos salió que en 19, ¿se acuerdan? Al establecer la formulita del bicarbonato corregido. Nos salió aquí en 19. Si agarramos esto de acá, el 19, ¿cuánto es? ¿Es menor de 22 o mayor de 26? Es menor de 22. Quiere decir que al sacar en este caso, miren, nos encontramos ante una acidosis metabólica con anion gap normal. Y lo verificamos al sacar en este caso, el anion gap ya con el otro valor ya corregido, ¿ven? Al hacer esto, el bicarbonato corregido con el anion gap que ya lo habíamos calculado, nos sale entonces, habíamos dicho en 19 el bicarbonato corregido. Ahora lo extrapolamos a estas dos premisas. Si nos sale menos de 22, nos encontramos con una acidosis metabólica. Si es arriba de 26, con una alcalosis. Pero como nos salió 19 el bicarbonato corregido, quiere que cae en este rango de acidosis metabólica. Y lo podemos corroborar si quieren haciendo esto, ¿de acuerdo? Pero si no, solo simplemente sacando el bicarbonato, en este caso corregido, que ya lo sacamos, que es 19. Quiere decir que este paciente tiene, miren, primeramente, trastorno primario, acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿se acuerdan? Pero que tiene un trastorno mixto, porque se acuerdan que no llegó. Entonces tiene un trastorno de mixto, como un trastorno secundario de alcalosis respiratoria. Pero como es metabólico con anion gap normal, quería yo saber si también tenía otro trastorno metabólico asociado, y ya vimos que sí. También tiene una acidosis metabólica con anion gap normal. Ven, quiere decir que este paciente está bien complicado. Hay que buscarle causas de acidosis metabólica con anion gap alto, causas de alcalosis respiratoria y también causas de acidosis metabólica con anion gap normal. ¿De acuerdo? Vamos, agarré el ejemplo más complejo, pero hay ejemplos más sencillos. Pero para que miren, ustedes miren que existe todo esto, el quinto paso, para que tengan cómo hacerlo incluso. Ok. Caso 2. Miren, volví a salir con el mismo pH, pero el CO2 y el bicarbonato cambió. El CO2 es igual, pero el bicarbonato cambió. Ok. Lo primero que nos fijamos era en el pH. Ya sabemos que en el pH está bajo y por lo tanto sabemos que hay una acidosis. Ahora quiero ver qué trastorno me explica esa alteración del CO2. Del pH. El CO2 está en 25, quiere que el ácido está bajo. Si el ácido está bajo, el pH debería estar elevado. Porque para que el pH baje con el CO2 tendría que estar un CO2 elevado. Y más bien está disminuido. Significa que el CO2 no me explica la alteración del pH. El bicarbonato, mire que en el ejemplo anterior tenemos 14, ahora está más bajo todavía. Quiere decir que al bajar la sal, ¿qué pasaría con el pH? Tendría que disminuir el pH, porque si sube la sal, el pH aumenta, pero ahí la sal bajó. Quiere decir que esta explicación de bajarle el bicarbonato sí me explica la alteración del pH. Quiere decir que el problema es metabólico. Entonces nos encontramos ante un ¿qué? Acidosis metabólica, porque una menos de 7,35 es acidosis. En este caso es una acidosis metabólica. Mira, hay acidemia y como el trastorno no le explica qué es el bicarbonato, entonces es una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Ok. El tercer paso, ¿habrá una compensación adecuada? Ante un trastorno metabólico, compensa respiratoriamente. Quiere decir que ante una disminución de bicarbonato, tiene que haber una disminución de CO2. Ante una disminución de la sal, para compensarlo, compensa respiratoriamente disminuyendo ¿qué? El ácido. Vamos a la formulita, otra vez.
Acidosis metabólica, que pueden usar las formulitas que yo le dije anteriormente o esta otra, que es prácticamente lo mismo del ejemplo anterior. Mire, por cada miliequivalente de bicarbonato que disminuya, tiene que disminuir 1.2 minutos de mercurio de CO2. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto es la mediana de bicarbonato? De 20 a 26, la mediana es 24. Entonces, la mediana es 24, el valor normal. ¿Cuánto tiene de bicarbonato? 10. Que la mediana de 24 le resto 10, quiere que cambió 14 miliequivalentes, cambió, de acuerdo, bajó de la mediana. Ahora le aplico la regla de 3. Si un miliequivalente de bicarbonato genera una disminución de 1.2 minutos de mercurio para que sea compensado normalmente, aquí busco la formulita. No sé si la distinguen, pero es lo mismo que habíamos dicho anteriormente. Miren, 1 de bicarbonato disminuye 1.2. ¿Cuánto bajó? La diferencia es 14. Ahora este 14 no lo pongo acá, porque bicarbonato tiene que ir abajo de bicarbonato. CO2 tiene que venir abajo de CO2. Pero yo lo que necesito saber cuánto bajó de CO2, ¿de acuerdo? Aquí en este caso no necesito bajar el bicarbonato. Entonces, si una de miliequivalente de CO2 disminuye 1.2, quiere decir que 14, ¿cuánto va a disminuir? Entonces multiplico 14, ¿acuerdan? La regla de 3. Multiplicar los dos extremos, porque aquí sería una X, porque es la que ando buscando. Te multiplico 14 por 1.2 y lo divido entre 1. Y eso me sale entonces como respuesta que 17. 17. Quiere decir que para que 14 milivalentes de bicarbonato que disminuyó, tiene que haber bajado 17 milímetros de mercurio el CO2. ¿Cuánto es la mediana de CO2? 40. Porque lo normal de CO2 es 35 a 45. ¿Cuánto es la mitad? 40. A ese 40, que es la mitad, le resto el 17 que me dice bajo la fórmula. Me sale en 23. Quiere decir que para 10, de 10 de mi caliente que tiene el gaso metal, tenía que haber tenido que 23 el CO2 y tiene 25. ¿De acuerdo? 25. Pero si esto le sumo más o menos 2, como hemos dicho, miren, 23 más 2 hace 25, miren, y tiene 25. Quiere decir que a pesar de que tiene un pH 722, miren, tiene un trastorno compensado, ¿de acuerdo? Tiene un trastorno compensado. Ahora habría que ver si tiene un trastorno mixto, por el cual hace que el pH esté bajo en este caso. Miren que entonces que a pesar de que uno dice, pero ¿cómo estar compensado y tiene 722? Pero sí, miren, está compensando por el total de CO2. Quiere decir que para que bajó 10 milivalentes, está bajando lo que debería bajar el CO2. ¿Ven? Ok, cuarto paso, ¿cómo está el anion gap? ¿Por qué en este caso? Porque es una acidosis metabólica. Y como es acidosis metabólica, solo en caso de acidosis, y en este caso metabólica, calculamos que el anion gap. Y ya sabemos cómo calcular el anion gap. Desarrollamos la formulita. Y en este caso nos salió 40. Ya esto ustedes ya lo saben, ya se lo acabo de enseñar. ¿Quiere que tiene 40? ¿Salió elevado? Sí. Quiere que tiene una acidosis metabólica con anion gap alto. ¿Ven? El caso sería una acidosis metabólica con anion gap alto, pero tiene más alcalosis metabólica. Con anion gap alto. ¿Por qué? Porque le hacen la otra formulita, pero con eso también hemos dicho que tiene con anion gap alto. Ok. Esta es una acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces vamos a conformarnos aquí con esto nada más que tiene una acidosis metabólica con anion gap alto. Para eso tendríamos que buscarle la otra fórmula que ya dijimos, pero vamos a quedarnos ahí. Pero ustedes sepan únicamente cómo se hace el desglose. Otro caso. Todo esto, eso ya lo dijimos. Miren, todo esto complejo ya lo mencionamos, ya lo desarrollamos y por lo tanto este último caso fácilmente lo pueden sacar. El porque tiene alcalosis metabólica. Porque habíamos dicho que, acuerdan que en la acidosis metabólica, ¿se acuerdan? Le queríamos ver si tiene un trastorno. La quinta pregunta, ¿se acuerdan? Si tiene un trastorno metabólico asociado. Y habíamos dicho que sí, porque si son los valores prácticamente iguales, con la única diferencia es que ahora bajó más el bicarbonato. Sabemos que tiene una alcalosis metabólica por todo lo que hicimos acá. ¿Eh? Todo lo que hicimos acá. Ok. Caso 4.
Miren cómo está el pH. La primera pregunta es cómo está el pH. Lo normal es 7.35 a 7.45. Anda arriba de 7.45. Si estuviera abajo, acidosis. Si está arriba del normal, es alcalosis. Entonces, miren, este problema significa que este paciente tiene que alcalosis. Ahora la segunda pregunta. ¿Cuál es el trastorno primario que me explica esa alcalosis para que ese pH se haya ido arriba? Vamos a ver. El CO2 bajo, cuando el CO2, si el problema es respiratorio y el CO2 estuviera bajo, ¿qué pasaría con el pH? Aumentaría, sí, porque si el CO2, para que estuviera, en este caso, bajo el pH, tendría que estar aumentado el CO2 y aquí más bien el ácido está bajo. Si el ácido está bajo, el pH aumenta. Quiere decir que el CO2 me explica la alteración. Ahora voy al bicarbonato. El bicarbonato tiene 14. Quiere decir que la sal está baja. Para que la sal baje, si esto fuera el trastorno primario, el pH tendría que estar abajo más bien, no arriba. Para que el pH estuviera elevado, si fuera el problema metabólico, la sal tendría que estar elevada, el bicarbonato elevado. Quiere decir que aquí el CO2 me explica el trastorno en el pH, por lo tanto se convierte en un problema de tipo respiratorio. Como ya hemos dicho que era alcalosis y ahora decimos que es respiratorio, entonces nos encontramos ante una alcalosis respiratoria. Ven. Tercera pregunta, compensación. Y en este caso, miren, ya estamos usando otra de las formulitas porque es respiratorio. Ya hemos puesto dos ejemplos metabólicos, ven, e incluso uno bien complejo, que ya lo saben hacer. Ahora estamos poniendo ejemplos de respiratorio. Volvemos entonces a la pregunta para ver si hay una compensación adecuada. Como habíamos dicho que esto es respiratorio, la pregunta que nos formulamos es que si esta cantidad de ácido que bajó de CO2 compensa metabólicamente bajando el bicarbonato. Te quiero saber si esta cantidad que bajó el bicarbonato me está compensando de forma adecuada la cantidad de CO2 que bajó. Me voy a la formulita que en alcalosis respiratoria, porque habíamos dicho que tiene alcalosis respiratoria. En alcalosis respiratoria habíamos dicho que por cada 10 milímetros de mercurio CO2 que baje, disminuye, si es agudo el problema, ¿se acuerdan? Disminuye 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato. Ok. ¿Cuánto tiene de CO2? Acuérdense que lo normal de CO2 es de 35 a 45. ¿Cuánto es la media? 40. Eso es lo normal, la mediana, 40. ¿Cuánto tiene CO2? 20. ¿Cuánto disminuyó? 20. ¿Ven? 20 milímetros de mercurio. Ok. Ahora le aplico la regla de 3. Que aquí está, no sé si la logran ver ustedes. Quiere decir, por cada 10 miliequivalentes de milímetros de mercurio CO2 tiene que disminuir, si es agudo, 2 miliequivalentes de bicarbonato. ¿Pero cuánto bajó? 20. Entonces, como este CO2, lo pongo abajo CO2. Entonces, 20, miren. Y aquí sería la X, porque no sé cuánto tuvo que haber bajado el bicarbonato ya con 20 CO2. Entonces, multiplico 20 por ¿cuánto? En este caso habíamos dicho que tiene que bajar que 2. 20 por 2 y lo divido entre 10. Me sale 4. Quiere decir que en 20 tuvo que haber bajado que 4 miliequivalentes. ¿Cuánto es la mediana de bicarbonato? Ya habíamos dicho que es 24. De 20 a 26, la mediana es 24. 20, 22, 26, la mediana ¿qué? Es 24, perdón. La mediana es 24. Entre 22 y 26, la mediana es 24. Entonces, a 24, entonces ya sabemos que cuando hablamos de la mediana en CO2, hablamos de 40. Cuando hablamos de mediana de bicarbonato, agarramos 24 como números referenciales, ¿de acuerdo? Eso ya los calculamos, ya sabemos. Mediana CO2, 40. Mediana de bicarbonato, 24. A ese 24 le restamos 4, que tiene que disminuir, que eso es lo normal que tiene que disminuir cuando disminuye, no 10, sino que cuando disminuye que 20, ¿de acuerdo? Tenía que haber disminuido 4. 24 menos 4 nos sale 20. ¿Y cuánto disminuyó? Tenía que haber disminuido 20. ¿Y disminuyó cuánto? 14 disminuyó. ¿Ven?
Quiere decir que entonces, si a ese le quitamos 2, querían 18, todavía lo mínimo, y disminuyó 14, o sea que disminuyó más de lo que tenía que disminuir, ¿ven? Porque tenía que disminuir mínimo 18, normal 20, ¿de acuerdo? Y disminuyó 14, o sea que disminuyó más todavía. ¿Y qué trastorno caracteriza cuando disminuye, como que si fuera un trastorno primario aparte? Para ver la explicación, ¿cómo se le llamaría aquel trastorno que disminuye mucho el bicarbonato? Sería un trastorno metabólico en este caso, al disminuir la sal, ¿qué sería? Acidosis, ¿verdad? Acidosis metabólica. Quiere decir que entonces este paciente tiene como un trastorno secundario una acidosis metabólica porque el bicarbonato bajó más de lo que tenía que haber bajado. Tenía que haber bajado 18 como mínimo y bajó 14. Que tiene una acidosis metabólica asociada, ¿de acuerdo? Entonces encontramos con una alcalosis respiratoria, miren, más acidosis metabólica asociada. Aquí no le hicimos el anion gas porque es respiratorio, el problema primario, ¿de acuerdo? Caso 5. Ya hemos dicho ya varios 4 casos. Ok, vamos con el caso 5. pH tiene 7,18. Para ir más rápido, ya sé que es acidosis. ¿De acuerdo? Entonces nos encontramos ante una acidemia. CO2 elevado, ¿me explica la acidosis? Sí. Bicarbonato elevado, ¿me explica la acidosis? No, porque la sal elevada me tendría que ser alcalosis. ¿De acuerdo? Quiere que aquí entonces el CO2 elevado me explica la alteración del pH. Entonces nos encontramos ante una ¿qué? Acidosis ¿qué? Respiratoria. ¿Ven? Ahora ya tenemos casi completado todos los trastornos primarios, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho, ya hemos visto metabólicos o respiratorios. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Cuál es el trastorno primario que me explica? Ya habíamos dicho que es el CO2, que me explica. Entonces es una acidosis respiratoria. El tercer paso, ¿hay una compensación secundaria adecuada? Volvemos a la formulita que es una acidosis respiratoria. En este caso, miren, por cada 10, si yo quiero hacerla aguda, lo haría con aquella otra formulita que habíamos dicho acá, ¿se acuerdan? Miren, cuando es aguda. Entonces yo puedo haber hecho primero con esto, agudo. Y al hacerlo con esto, no me iba a salir. Me hubiera salido como un trastorno, ¿cómo se llama? Como un trastorno agudo que no iba a salir. En este caso, si yo le aplico lo agudo, no me hubiera dicho nada. Entonces, ahora le aplico lo crónico para ver si es agudo o es crónico. Claro, como uno no sabe, uno dice, bueno, pero esto es lo más seguro para que tenga esa cantidad enorme de CO2 y que no significa que el problema es crónico. Pero si yo le hubiera puesto la formulita de agudo, me hubiera salido de repente que no concuerda. Entonces ahí me hubiera forzado a ver lo crónico, porque uno puede aplicar las dos. Aplico lo agudo y después si no queda, no me explica nada, aplico lo crónico. Y lo crónico si me explica significa que el problema es crónico. En este caso estoy aplicando la crónica. ¿Qué me decía la formulita en problemas crónicos? ¿Por qué le estoy aplicando lo crónico primero? Porque me he exagerado la cantidad de CO2. Pero si le puedo aplicar lo agudo y no me habrá salido. Quiere que por 10 milímetros de mercurio que aumenta el CO2, si el problema es crónico, me aumenta 3,5 milicarbonatos por carbonato, que algunos libros tienen 4. Pero ustedes pueden utilizar 3,5. Si es 4, no es gran diferencia. 3,5. Ok. La mediana de CO2, habíamos dicho, es ¿cuánto? Es 40, ¿de acuerdo? Pero tiene 80. 80 menos la mediana de CO2 que hemos dicho que es 40. Quiere decir que aumentó 40 milímetros de mercurio por arriba de la mediana. ¿De acuerdo? Por arriba de la mediana. Ahora vamos entonces aplicando la regla de 3. Si por cada 10 milímetros de mercurio de CO2 aumenta 3,5 cuando el problema es crónico, miren, 10, 3,5, ¿cuánto entonces aumentaría si es 40? De CO2, miren, lo pongo bajo el CO2. Como aquí es 10 de CO2, 40 lo pongo aquí bajo CO2. Y creí que aquí es X, es la que no sé. ¿De acuerdo? Entonces multiplico 40 por 1,30 por 3,5 y lo divido entre 10.
multiplico los dos extremos que tienen número y lo divido entre el extremo que no tiene número, porque este aquí ya lo puse, pero aquí sería una X, es la que no sé. ¿Cuánto me sale de multiplicar 40 por 3.5? Lo vuelvo a repito, CO2, miren, le pongo abajo CO2. Bicarbonato tiene que ser con bicarbonato acá abajo. Te me sale que es 14. Quiere decir que entonces, para aumentar 40 de CO2, tiene que haber aumentado 14 milicavalentes. ¿Cuánto es la mediana de bicarbonato? 24. A este le sumo el 14, me sale en 38. 38. Y si le sumo 2, que es lo máximo, me sale máximo 40. Quiere decir que este paciente tenía que haber aumentado 40 y aumentó 80. ¿Qué significa? Que se pasó. ¿Ve? Se pasó de lo que tendría que. Y ahora, ¿qué trastorno me explica un aumento de CO2 tan elevado? Un aumento de CO2 habla entonces que es respiratorio y que es entonces que acidosis respiratoria. ¿Ven? Quiere decir que el trastorno entonces tiene un trastorno secundario porque se pasó. Y lo único que me explica ese trastorno que se pasa es una acidosis respiratoria. Entonces este paciente tiene que una acidosis respiratoria como trastorno primario y tiene una acidosis que, en este caso, miren, si estamos hablando acá, espérenme, perdón, aquí algo yo tuve un pequeño errorcito. Déjenme corregir si acaso es. Sí, sí, no, está bien. Lo que estamos hablando es que aquí mi error fue tomar aquí en cuenta el CO2 y es el bicarbonato. Aquí estamos malos completamente. Ok, voy a borrar lo que dije porque aquí me agarré el valor que no era porque aquí tiene que ser bicarbonato. Aquí puse CO2, donde el CO2 es acá, que ya lo había sacado. Ok, vamos a recapitular. Hicimos la formulita de 3, de 1, de 10 por 3.5. Ahora, ¿cuánto representa 40? Nos sale que es 14. Mire que ante este trastorno primario, que es acidosis respiratoria, ¿cómo compensa? Metabólicamente. Quiere que ese aumento de CO2 tendría que haber aumentado cuánto de bicarbonato. ¿De acuerdo? Ahí vamos, va bien explicadito. Según la formulita, porque aquí mi error fue haber puesto CO2 acá y es bicarbonato. Entonces, habíamos dicho, ante un trastorno respiratorio compensa metabólicamente. Quiere decir que metabólicamente tiene que haber aumentado el bicarbonato. Si es 24 la mediana, le sumo 14, que eso es lo que tuvo que haber aumentado el bicarbonato, ¿de acuerdo? No el CO2, porque el CO2 es el trastorno primario. Entonces, sale que el bicarbonato tiene que tener 38. ¿Y cuánto tiene? 30. ¿Qué significa? Que llegó, se pasó o lo alcanzó. Si le resto 2 acá, sería 36, pero tiene 30. Quiere decir que llegó, no llegó. Quiere decir que no alcanzó. Y como no alcanzó, significa que hay otro trastorno que impide que el bicarbonato se eleve lo suficiente para compensar esa cantidad de CO2. ¿Y qué trastorno me explica un bicarbonato bajo en este caso? Si es metabólico, una acidosis metabólica. ¿Ven? Porque si fuera alcalosis metabólica, el bicarbonato tiene que haberse pasado, aumentado mucho más. Quiere que una disminución del bicarbonato me explica que sea una acidosis metabólica. ¿Ven? Quiere decir que este problema, este paciente que tiene una acidosis respiratoria, no llegó a tener la cantidad suficiente de bicarbonato porque tiene un trastorno que más bien disminuye el bicarbonato. Y ese trastorno es una acidosis metabólica. Hoy sí quedó bien explicado. Significa entonces que ese paciente tiene una acidosis respiratoria más acidosis metabólica. ¿De acuerdo? Cuarto paso, ¿cómo está el anion gap? Porque estamos hablando que es al segundo componente metabólico. Le hacemos lo mismo, pero en una cosa que tenemos que tener en cuenta, que así como el QT en el electrocardiograma se corrige según la frecuencia cardíaca, en este caso, en los problemas metabólicos y cuando se calcule el anion gap,
tenemos que tener en cuenta también una pequeña corrección según el grado de medición de albúmina. En este caso, cuando presentan hipoalbuminemia. ¿Cuál es la corrección? Que el anion gap tiene que se le disminuye 2.5 miliequivalentes por litro por cada gramo por decilitro que disminuye la albúmina por debajo de 4. Si la albúmina está de 4 en adelante, no tengo que hacer ninguna corrección. Si me sale que salió 3, quiere que disminuyó 1. Entonces, a ese anion gap yo tendría que disminuirle 2.5. Quiere decir que si el resultado fue 12, yo le resto 2.5 y ese es el valor normal a esa cantidad de hemoglobina. ¿De acuerdo? De albúmina, perdón, en este caso, por hipoalbuminemia. ¿Por qué es el anion gap? Ya lo habíamos adelantado. Que el anion gap en trastornos metabólicos, en este caso acidosis metabólica, principalmente estamos hablando de acidosis metabólica cuando calculamos el anion gap. Habíamos dicho que hay acidosis metabólica con anion gap normal, lo que le llamamos hiperclorémico. ¿Por qué hiperclorémico? Miren aquí lo normal. Sodio, valor normal, cloro, valor normal, bicarbonato en valor normal y un anion gap normal. Ahora miramos, sodio normal, miren el cloro, aumentado, y el anion gap está normal con bicarbonato que bajo, ¿de acuerdo? ¿Ven? Entonces es una acidosis metabólica con, si ustedes miramos entonces, con hipercloremia. ¿Ya? Es anion gap, miren, normal, en este caso con hipercloremia. Ahora miren, el anion gap elevado, normoclorémico, ¿ven? En este caso, el cloro va a estar, aquí está aumentado y aquí está disminuido. Y el anion gap está elevado, ¿ven? Entonces, hay acidosis metabólicas hiperclorémica y hay acidosis metabólicas normoclorémicas. En este caso, anion gap elevado y aquí el anion gap normal. Miremos este último ejemplo de acidosis respiratoria. Tiene un pH de 7.24, ácido, ya sabemos que es ácido. CO2 elevado. El CO2 me explica que disminuya en este caso que el pH, sí, porque aumenta el ácido, disminuye el pH. Disminuye el ácido, aumenta el pH. Ahora miremos el bicarbonato. ¿El bicarbonato está normal? Sí. Por lo tanto, el bicarbonato, miren, no me explica esto. Quiere que el trastorno que me explica la alteración en el pH es el CO2. Entonces, quiere decir que es un trastorno respiratorio. Entonces, sería una acidosis respiratoria con normoxemia, porque miramos el oxígeno. ¿Ya? El oxígeno, aunque la saturación está ligeramente baja, pero tiene una presión paral de oxígeno. A lo mejor este paciente le están colocando oxígeno, a lo mejor. ¿De acuerdo? Tiene una acidosis respiratoria descompensada, sí, porque miren el pH. Miren, fácilmente se entiende que tiene descompensada. ¿Por qué? Porque para un aumento del CO2 tendría que haber aumentado que ante un trastorno primario respiratorio compensa metabólicamente. Al aumento del CO2 tenía que haber aumentado el bicarbonato. ¿Y el bicarbonato está aumentado? No, está normal. ¿Ven? Entonces una acidosis respiratoria, en este caso, descompensada. Ok. ¿Se acuerdan que le había dicho yo a ustedes del por qué era la importancia del cálculo de la concentración de hidrogeniones? ¿Se acuerdan? Y el tomar en cuenta que el valor de 40 como la concentración normal de hidrogeniones a nivel de líquido extracelular. ¿Se acuerdan? Ok, ahí viene la importancia de esto. Este ya es lo último que le estoy enseñando de los gases arteriales. Porque ustedes ya saben ahorita sacar un trastorno primario, ¿de acuerdo? Ya saben saber si hay compensación o no, ya saben saber si hay un trastorno secundario o un trastorno mixto, ya saben si es metabólico, ya saben sacar el anion gap, o incluso si es metabólico, ya saben si existe otro trastorno metabólico asociado. Lo único que me faltaría es en aquellos pacientes en que miren, el pH me sale normal. Voy a conectar la computadora que me está. ¿Por qué? Porque la parte teórica de las causas, ustedes perfectamente la sacan. Esta es una diapositiva, pero ustedes la pueden sacar. ¿Cuáles son las causas de acidosis metabólica? ¿Cuáles son las causas de alcalosis metabólica? ¿Cuál es la sintomatología de alcalosis? ¿Cuál es la sintomatología de acidosis? Eso fácilmente lo sacan porque es teórico.
Entonces me convendría más tiempo a mí dedicarle a la parte práctica. Bueno, porque eso ustedes lo leen facilito porque eso es teórico. Ustedes fácilmente lo pueden leer. Ok, en este caso habíamos dicho el pH está normal. Miren. Entonces uno dice, bueno, ¿será acidosis o será alcalosis? Porque uno dice, aquí tiene un CO2 elevadito, ¿de acuerdo? Y tiene un bicarbonato ligeramente también elevadito. Entonces uno dice, bueno, quiere decir que de repente está compensado. De repente uno dice, pero ¿qué trastorno será? Me voy entonces a medir la concentración de hidrogeniones. El pH está normal, el CO2 está ligeramente alto y él está también ligeramente alto, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál de los dos está más elevado? El CO2 está más elevado, ¿de acuerdo? Entonces ahí nos está diciendo que el problema entonces puede ser respiratorio. Pero será acidosis o alcalosis. Entonces ahí mido la concentración de hidrogeniones y me valgo de esta formulita. Concentración de hidrogeniones la saco es dividiendo el CO2 entre el bicarbonato, multiplicándolo por esta constante que es 24. Y eso me sale, miren, 40. ¿Se acuerdan que era la concentración normal de hidrogeniones del líquido extracelular normal? Era 40. Quiere decir que si me sale por arriba de 40 es acidosis y si me sale por abajo de 40 es alcalosis. ¿Ven? Por eso me sirve esta formulita en este caso. Si yo agarro esto y desarrollo esta formulita, ¿cuánto tiene CO2? 48. ¿Cuánto tiene bicarbonato? 27. Entonces divido 48 entre 27 y lo multiplico por 24. ¿Cuánto me sale? 42. ¿42 está arriba de 40? Sí. Entonces quiere que una acidosis. ¿Ven? Y aquí habíamos dicho cuál de los dos está más elevado, el CO2, entonces respiratoria, ¿ven? Entonces una acidosis respiratoria. ¿Compensada? Sí, porque miren, si ustedes se fijan, los dos están aumentados y andan muy similares y el pH está normal, ¿de acuerdo? Pero le pueden aplicar también la formulita que, ok. Paciente con diarrea y tos, le traje otro ejemplo para aplicar lo mismo. Tiene un gaso, miren, 737, normal. Tiene un CO2 que bajo, sí. Y tiene un bicarbonato bajo también. ¿De acuerdo? Tienen bicarbonato bajo también. Ok. ¿Qué es? ¿Acidosis o es alcalosis? Aquí entonces habíamos dicho, ¿de acuerdo? 22 a 18 tiene bicarbonato bajo. Y el CO2 también está un poquito bajo, pero está un poquito más bajo el bicarbonato. Entonces yo puedo asumir que de repente el problema aquí es metabólico. Pero como me sale pH 737, no sé si es una acidosis o una alcalosis. Desarrollo la formulita. Debe ser un pH normal, CO2 bajo, bicarbonato bajo. CO2, ¿cuánto tiene CO2? 31. Entre bicarbonato multiplicado por 24. Y aquí está la formulita aplicada. Me sale 41.3. 41 está arriba de 40, entonces es una acidosis, ¿ve? Para eso me sirve esa formulita. Entonces, para saber cuando el pH está normal, yo aplico esta formulita y me sale que es una acidosis. Ahí están lo que yo les daba la tarea, pero ahí está. Ahí están las causas frecuentes de los trastornos ácido-base. Usted lo puede leer detenidamente porque cuando uno encuentra un trastorno que le da unas gases arteriales, lo primero que uno tiene que pensar es buscar la causa. ¿Cuál es el tratamiento? Tratar la causa. ¿De acuerdo? Tratar la causa. Por ejemplo, agarremos en este caso, miren, una acidosis respiratoria. Yo tengo que buscar si hay alguna depresión del sistema nervioso central, ya sea que esté por opiáceos, que tenga una sobredosis de medicamentos, o que se me pasaron la dosis de anestésicos, o alteraciones neuromusculares que me hacen bajar la frecuencia respiratoria, miren, miastenia gravis, poliomielitis, o tienen una enfermedad pulmonar severa, como un EPOC, ¿no? Avanzado que ya tiene retención crónica de CO2, o una crisis asmática severa que tiene hipoventilación alveolar y aumenta el CO2, o neumonía severa. Entonces, yo trato la causa en este caso. Si es acidosis, yo tengo que ver si tiene un ánimo gap aumentado o tiene un ánimo normal. Porque tiene un ánimo gap normal, tengo que buscar diarrea, nefritis intersticial, acidosis tubular, o sea, daño renal. Si es con un ánimo gap normal, mire, buscar insuficiencia renal
Si es diabético, cetoacidosis, corrijo le doy tratamiento para diabetes, corrijo el azúcar y comienza a corregirse la acidosis metabólica. La intoxicación por metanol, intoxicación por aspirina. Si es una alcalosis, miren que también está con respuesta al cloruro, como por ejemplo los diuréticos o corticoides o vómitos. Sin respuesta al cloruro, mire, hiperaldosteronismo, hipocolemia. Alcalosis respiratoria, busco la causa y dependiendo de la causa, así trato entonces el problema. ¿De acuerdo? Pero con Anion Gap ya habíamos dicho que en alcalosis metabólica hay causas entonces, en este caso con hiperclorémica o normoclorémica. Y de entre las causas raras, en este caso, de causas de acidosis metabólica, miren, puede ser con reducción de volumen, ¿ya? Hipermineralocorticismo, pero existen enfermedades raras que son congénitas. Y esas son las definiciones de esas enfermedades raras. Tenemos una, por ejemplo, la de Gentleman, que no es más que hipocalemia e hipomagnesemia familiar. Casi siempre cuando uno mira causas metabólicas, uno se refiere a ver cómo está el estado de hidratación, cómo están los electrolitos, cómo está el azúcar, cómo está la función renal. ¿Ven? Ok, pero hay trastornos genéticos como este. El síndrome de Bartter, mire, defecto genético de la porción gruesa del asa Henle. ¿Ya? En este caso, la enfermedad de Liddle, mire, es un pseudoaldosteronismo autosómico dominante que se caracteriza por hipertensión, con renina y aldosterona disminuida y alcalosis metabólica e hipocolemia. Por eso son causas de alcalosis metabólica. Manifestaciones clínicas de acidosis metabólica, aquí están todas ellas. Pero yo saqué 5 principales básicas, pero aquí tenemos, miren, de dolor de cabeza, presión arterial baja, hipocalemia, contracturas musculares con espasmos musculares, piel caliente roja, ¿tá? Por vasodilatación. Piel caliente roja, no fría, de piel caliente roja. Puede haber náuseas, vómitos, diarrea, puede haber niveles de la extracción de conciencia, respiración corta por hiperventilación compensatorias, miren, causas ya habíamos dicho, ¿verdad? Las que están acá resumidas. Si yo le saco las 5 principales, acidosis metabólica, acuérdense, la famosa respiración de Kussmaul, que se da en acidosis, ¿verdad? Excepto acidosis diabética, por ejemplo, respiración de Kussmaul. Una de ellas es esto. Anorexia es otra principal. Vasodilatación que expone edema de pulmón, no solo a piel caliente roja, sino que edema de pulmón. Alteración en la contractibilidad del miocardio y debilidad muscular. Estas 5 son básicas y son muy importantes, de acuerdo, que hay que tener en cuenta porque pueden poner en riesgo la vida del paciente. En alcalosis metabólica, adquieren acidosis. En alcalosis también saqué las 5 principales. Miren, miren cómo hay problemas enormes y donos que pueden poner peligro de muerte al paciente. Confusión, disritmia, que es muy importante, miren, hipoventilación, mareos, náuseas, vómitos, ansiedad, calambre, sensación de hormigueos. Pero si la saco acá, puede haber náuseas, vómitos, diarrea, miren. La predisposición a la convulsión, miren, estamos hablando de que alcalosis metabólica, arritmias cardíacas, hipoventilación, tetania, irritabilidad neuromuscular, por eso hay contracturas también. Y lo otro es hipopotosemia en forma crónica. Le saqué 5 principales acá y 5 principales acá, pero aquí están todas las manifestaciones, ¿de acuerdo? Alcalosis respiratoria, miren. Manifestaciones clínicas, dependiendo si es aguda o si es crónica. En este caso, estamos hablando de alcalosis respiratoria. Hay aumento que de alcalosis respiratoria. Estamos hablando que el pH está entonces arriba. Y si es respiratoria, significa que el CO2, ¿cómo va a estar? Para que el pH se eleve, el CO2 tiene que estar bajo. Irritabilidad neuromuscular, parestesias perivulvares, miren, calambres musculares, tetania, y por vasoconstricción cerebral por disminución del CO2, miren, vértigo, confusión mental, convulsiones, miren. Miren que son trastornos que pueden llevar a la muerte de estos pacientes, ¿de acuerdo? Ok, y con eso entonces terminamos la clase. ¿Preguntas? ¿Preguntas sin respuestas o preguntas con respuestas? Ok, entonces ya saben ustedes
los valores normales de unos gases arteriales. Ya saben cuando están alterados y hay hipoxemia o no hay hipoxemia. Ya saben incluso cómo clasificar la acidez, el leve, moderado, severa. Ya saben cómo calcular la alcalemia, el leve, moderada, severa. Ya saben calcular si hay hipoxemia también. Ver trastornos de oxigenación a través del PaO2 sobre el FiO2. Ya saben decir cuáles son los trastornos primarios. ¿De acuerdo? Que ya sea acidosis o alcalosis, ya sea metabólica o respiratoria, tomando en cuenta el CO2 como respiratorio y bicarbonato como metabólico. Ya saben saber cuál es la alteración primaria. Ya saben saber qué significa compensación a través de las formulitas, como si está compensado o no está compensado. Porque si compensó, está bien, pero si no compensó, significa que o no llegó o exageró. Quiere que haya un trastorno mixto. Cuando el problema es metabólico y acidosis metabólica, ahí le calculan el año GAP si se lo piden en el examen. Si no se lo piden, ni se compliquen. Pero miren qué sencillo es que si yo le estoy poniendo sodio y cloro en la pregunta y el trastorno primario que le salió es metabólico, acidosis metabólico, es seguro que le voy a pedir que la alcalosis. Ve, ya le voy a pedir que el anion gap. Y eso prácticamente nos está diciendo que el trastorno primario es acidosis metabólica. Entonces, no pueden fallar al dar una respuesta de ese tipo. Entonces, bien sencillo, es lógico. Entonces, ante ese trastorno metabólico, yo le voy a pedir el anion gap. Y de acuerdo al anion gap, si es hiperclorémico o normoclorémico, o si es elevado o es normal, así va a ser la causa en este caso. ¿Ve? En este caso, al tratar la causa, al ver la causa, tratamos la causa y corregimos el problema. Y si es respiratorio, también buscamos la causa y tratamos entonces la causa para corregir el problema. Y si es metabólico, en este caso acidosis metabólica, puedo ver si tiene un trastorno metabólico asociado, que es un poquito más complejo, pero ya lo saben usar, ¿de acuerdo? Pero no se preocupen, esa parte no se la voy a poner porque pueden confundir, aunque ya la saben hacer, ¿de acuerdo? Ya la enseñé. Pero no se la voy a poner para que no tengan problemas. O sea, si es un trastorno, no les voy a pedir si tiene otro trastorno metabólico asociado a ese trastorno metabólico primario. Porque habíamos dicho que ante un trastorno metabólico compensa respiratoriamente, ¿de acuerdo? Pero cuando es metabólico, en este caso acidosis metabólica, no solo se busca el anion gap, ni solo se busca si tiene un trastorno mixto, sino que se busca si tiene un trastorno metabólico asociado. Pero eso no se lo voy a preguntar en este caso metabólico, ¿de acuerdo? Aunque ya lo saben usar. Listo, muchachos. Entonces, con esto termino. ¿Sí? No, no, porque en este caso solo se basa en el trastorno primario. En este caso, cuando hablamos de si acidosis o alcalosis, estamos hablando de que es un trastorno primario. Cuando otro es un trastorno asociado, o sea que se agregó. Cuando hablamos de clasificación, generalmente lo aplicamos al trastorno primario, ¿de acuerdo? Aunque, acuérdense que si es acidosis, también se podría aplicar. Pero básicamente se refiere únicamente al trastorno primario. Porque si tiene una acidosis primaria y tiene una alcalosis secundaria, yo también le puedo aplicar los parámetros, porque es un trastorno agregado. Pero generalmente solo se aplica al trastorno primario, porque el otro es un trastorno asociado. En este caso, si yo les preguntaría básicamente al trastorno primario, ¿de acuerdo? La pregunta sería, ¿tiene un trastorno asociado o tiene un trastorno mixto? Si es un trastorno mixto, sí. ¿Qué tipo de trastorno mixto tiene? Entonces ahí aplican ustedes la formulita jaquea para ver cuánto compensó, si se pasó o no llegó o si realmente logró compensar. ¿De acuerdo? Ya con eso ustedes pueden agarrar unos gases arteriales y ya decir, bueno, este es un trastorno primario, tal. ¿Ah? Y si es metabólico, tiene un ganion gap de tanto. Y si está compensado, pueden decir si está compensado o no. E incluso pueden decir si tiene un trastorno mixto o no. Si ustedes, no sé si en las guardias o donde han estado, leyeron algunos gases arteriales, algún docente, algún médico.
¿Tuvieron la oportunidad ustedes de escuchar a alguien leyendo algunos gases arteriales? Solo diciendo es acidosis y punto. Nunca llegaron como a ese nivel de Exactamente. explicación. A eso es lo que quería llegar. Se conforman nada más con el trastorno primario, nada más. ¿Ah? Y no dicen si está compensado o no está compensado, o si tiene un trastorno asociado. Y si es metabólico, tienen que sacarle el anion gap. Solo acuérdense que solo si es metabólico se le saca el anion gap, si hace una acidosis metabólica. Solo en la acidosis metabólica nada más, el anion gap, y si puede incluso sacar si hay un trastorno metabólico asociado, que es un poquito más complejo. Claro, de esta charla quité otras diapositivas porque es una charla demasiado grande, porque incluso donde yo les decía si es metabólico y si es en este caso una acidosis metabólica, ¿cómo debo de corregirla? Aplicando bicarbonato, siempre y cuando el pH sea menos de 720 o bicarbonato menos de 10. ¿Cuánto debe administrar de líquido? Pero eso es muy largo la charla. Necesitaría dar otra clase de parte. Pero como el trastorno esencial es únicamente para que ustedes sepan interpretar lo que hace arterial y saber que eso es un trastorno primario tal. ¿De acuerdo? Listo, ya le dieron las notas de radiología. Todavía la tienen en ascuas, todavía. Okay. Pero si la doctora no les ha dicho nada, de repente nadie va a hacer recuperación, entonces, lo más seguro. Ya les hubiera dicho la doctora.